Con esta palabra voy a dar con el título de la persona del Espíritu Santo. Si vemos en libro Juan, capítulo 14, los discípulos de Jesús estaban en profundas preocupaciones y en sufrimientos, y está anotado así. Jesús, durante 3 años, cuando convivió juntos con los discípulos y transmitió el Evangelio, pero Jesús, ya este momento, llegó el horario de irme de este mundo. Esta palabra que ya llegó el horario para irme de este mundo, con esta palabra, los discípulos cayeron en grandes preocupaciones. Ellos solo miraban a Jesucristo y abandonó a toda su familia y siguió a Jesús. Pero Jesús dice que va a ir al reino de los cielos, que ni siquiera lo conocen. Y entonces estaba en fracasos. Por eso Jesús le dicen a sus discípulos que estaban atrapados de estos problemas: y yo iré, pero, y está hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Consolador prometió: yo me voy, pero te voy a enviar al Consolador. Esto en griego quiere decir parakletos. Esto quiere decir que para ayudar a nosotros es la persona que está juntos. El Espíritu Santo por nosotros nos ayuda, nos cuida, nos da la gracia y nos da la guía y enseñanza para que podamos vivir una vida correcta. Esto es el Dios del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo a nosotros, esas personas que aceptaron a Jesucristo y las personas que creen como hijo de Dios, a estas personas que aceptaron en ese momento, en momento de creer, eternamente va a morar dentro de nuestros corazones. Hablando más fácil, en nuestros cerebros, eternamente nos entra y nos mora y va a estar juntos para siempre. Por eso una persona, si no es una persona Espíritu Santo, no pueden creer. Si no es la persona del Espíritu Santo, no pueden venir el domingo a la iglesia para entregar el culto. Porque algunos vendrán por sus motivos, pero no se hace que viene con el pensamiento que yo voy a entregar el culto a la iglesia. Estas son las personas que es posible, aquellas personas que tienen salvación. Por eso nosotros, en Génesis 1:27, nosotros fuimos creados según la imagen de Dios. Por eso el Dios es espíritu. Nosotros tenemos la carne, pero nosotros somos un ser espiritual. La carne es introducción, pero principal es el espíritu. O sea, nos dio la vida y nosotros somos una existencia espiritual. Por eso si vemos en Corintios, dice, nos llega el Espíritu Santo del Consolador. Son las personas del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos comunicar con el Dios espiritual. Es creer a Dios. Si no es el Espíritu Santo, no podemos creer y tener fe de Jesucristo. Las personas que no creen y no entienden toda esta palabra de 237 naciones y la evangelización. Ninguna persona exitosa de este mundo no puede entender. Son las personas que va a conquistar, personas que va a dejar y que va a quedar. Todo espiritual no pueden entender. Por eso
el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso podemos entender. Por eso decimos amén, porque creemos. Por eso decimos amén, porque el Espíritu Santo nos hace entender. Por eso nosotros, ¿qué quiere decir? Viviendo en esta tierra con el cuerpo, tenemos muchas preocupaciones y hay muchos incidentes y casos continuamente. Pero está diciendo que no nos preocupemos de eso. El nivel tuyo, tu identidad, no es estar preocupado de las cosas que están preocupando las personas de este mundo, de los no creyentes. Ustedes no tienen nada que ver de esos problemas. Amén. Por eso nosotros somos diferentes, totalmente somos diferentes. No hay por qué preocuparnos. No hay ninguna forma de preocuparnos. Por eso, a los creyentes de la iglesia primitiva le dice, ellos son cristianos. Ellos echan el aroma de Cristo. Cuando vea un no creyente en el trabajo, aunque hagamos mismo trabajo, en el trabajo es diferente. El pensamiento es diferente, el pensamiento de la vida es diferente en todas las cosas. Aunque es un buen amigo, es diferente que esos amigos. Cuando suceden problemas y incidentes y casos, lo primero que nosotros pensamos es, no llega el problema. Si no es así, sino a través de estos incidentes y casos, Dios nos dirige en nuestra vida. Es tener expectativa en nuestra vida al llegar a problemas. Por eso yo, ejemplo, si está teniendo cáncer, está teniendo fracasos en el trabajo, a estas personas en este momento tienen que estar despierto y tienen que orar a Dios y tienen que dejarlo el arte de obra de todo este sufrimiento que está pasando. Yo estoy orando que eso sea un paso eterno para recibir la gracia y de tener agradecimiento. Danos la evidencia. Danos la evidencia. Yo oro siempre así. Ustedes tengan expectativas, no tengan preocupaciones. Por eso ustedes no se preocupen, sino tengan el deseo de expectativas. Nosotros estamos cansados, estamos enfermos, pero Dios está vivo y el Espíritu de Dios está dentro nuestro. Por eso tengamos expectativas. Una vida de fe, en una palabra, tenemos que tener una expectativa en esta vida de fe. Todos los domingos, aquí en el púlpito, cuando doy la predicación, las palabras que se declaran en el púlpito, espero que los creyentes cómo reciben y cómo aplican y cómo va a tener el fruto en su vida cotidiana. Y yo hago ejercicios continuamente con los ancianos de la iglesia. Y cuando hacemos el descanso y hacen el foro de la gracia que recibieron en la palabra del púlpito y hablan el testimonio de la respuesta que recibieron a través de la palabra del púlpito. Y cuando hace el testimonio, la imagen de los ancianos, ¿saben cómo es? Parece un niño que está muy alegre cuando yo veo. El contenido de que hacen forma de la gracia que recibieron. Y entonces yo, siendo un predicador, siento una alegría que como si fuese que estoy volando en el cielo. Esto es la sinergia espiritual. Entre unos a otros, emitir la fuerza espiritual es experimentar este efecto de sinergia. Esto es el secreto de la vida de fe. Los creyentes de la iglesia llevan como estos
pueden aplicar verdaderamente esta palabra y que puedan ir al lugar de salvar a unos a otros. Apóstol Pablo, a través del capítulo, nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo que mora eternamente con nosotros. Esto es una vida de fe correcta. Está enfatizando en esto. Por eso que dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Con el poder del Espíritu Santo, a través de la guía del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser una persona del Espíritu Santo. ¿El Espíritu qué es? El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría. Nosotros cuando vamos a través del Espíritu Santo, no hay por qué tener el fracaso. Si nosotros hacemos las cosas a través de la guía del Espíritu Santo, no hay preocupaciones en incidentes. No hay por qué estar atrapado en esos problemas. Viviendo en el mundo es cansador, pero ¿puede hacerse así? Sí. Yo también fui un empresario. Hice trabajos y fui empleado y tuve muchos cargos, todos los cargos de la iglesia. Y desde nacimiento hice vida de fe, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Cuando sentí que es la guía del Espíritu Santo, cuando yo sea una persona del Espíritu Santo, cuando no me conquistó totalmente este Cristo, la oración y el evangelismo, ahí sentí. Desde ese año, desde este momento, estoy y siento esto. No hay por qué estar preocupados en preocupaciones. La vida de vivir guiado por el Espíritu Santo, ¿qué se hace? Nos obtenemos frutos, hay evidencia. Por eso automáticamente nosotros transmitimos la influencia espiritual. Como esto, a estas personas que dan la influencia espiritual, le decimos que son las personas que viven según la guía del Espíritu Santo. Las personas del Espíritu Santo. A estas personas le decimos cristianos. Esto es el privilegio que tenemos nosotros solamente. Todos los creyentes de la iglesia que puedan aplicar verdaderamente este privilegio en nuestros campos espirituales y que todo pueda ser utilizado para la salvación de 237 naciones. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es la vida llena del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo, al creer a Jesucristo, los cristianos que fueron hijos de Dios, vamos a tener dos estructuras de vidas opuestas. ¿Cuál es? Primero es tener una vida de seguir el deseo de la carne y el otro es tener una vida de seguir el Espíritu Santo. El deseo de la carne, ¿qué es? Seguir una vida de carne. La palabra carne no quiere decir cuerpo físico, sino en griego se llama sarkos. Esto significa que es la naturaleza original del hombre. La naturaleza original del hombre caídos. La esencia caídos significa esto. El cuerpo y la carne no está hablando de nuestro cuerpo físico. Después de Génesis capítulo 3, el hombre caído, la esencia del pecador. ¿Qué quiere decir? La esencia del hombre se va en la dirección de tener la tendencia del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Es centralizado en mí, centralizado en material y centralizado en éxitos.
Y esto sigue en el humanismo. Así como esto se pasa corriente. Nosotros vemos todo el tiempo esta tendencia de pecar. Por eso, como esto, el deseo del hombre es continuamente ir al revés, al opuesto de la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el problema? A través de Jesucristo somos una existencia que fuimos restaurados, somos recreados. Amén. Por eso ustedes saben creación. Dios creó el mundo. En ese momento creó a Adán y Eva. Pero en ese momento, al caer en Génesis capítulo 3, y entonces nos revivió, nos hizo renacer. Somos una existencia renacidos. No importa Génesis 3. Tenemos relación con el capítulo 1 y 2 de Génesis. Y en Génesis capítulo 3 nos morimos. Nosotros estábamos totalmente muertos y nos revivió espiritualmente. Por eso somos una persona renacida, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y nosotros, siendo nuevas criaturas, y estamos atrapados de las cosas de las carnes del pasado, de las costumbres que vivíamos, del estado de no creyentes. Y entonces sigue teniendo problemas. Al venir a la iglesia, sigue viviendo así. Y entonces, ¿cómo va a actuar el Espíritu Santo? Somos recreados. Somos unas personas cambiados. Y al estar cambiados sin darse cuenta, nos caemos otra vez en la tentación de Satanás. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. La persona que sigue el deseo de la carne no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace? Por su sentimiento, por su criterio vive. Y entonces, al final, esa vida cae en un pozo de fracaso. Esto no tiene nada que ver tener la derrota y el fracaso. Las personas que creó a Jesucristo y quienes son salvos nunca pueden tener fracasos, porque una vez que recibimos la salvación es la salvación eterna. Nosotros somos renacidos y somos una persona del Espíritu Santo, pero continuamos, no nos podemos disfrutar verdaderamente esta bendición que nos dio Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Vivimos como no creyentes. Tenemos la salvación y la carne se queda en la tierra y tenemos la salvación. Pero, ¿por qué tenemos que vivir en esta tierra y perder todas las bendiciones y el trabajo que nos da nuestro Dios como no creyentes? Todos los no creyentes tienen una vida de introducción. Por eso vive así, siendo como un hombre de hijo de Dios. Como esto es como si fuese un sal que perdió su sabor y es pisoteado por las gentes. Ustedes, aunque estemos en Corona 1 pandemia y tenemos dificultades ambientalmente, pero si hacemos incredulidades, si enfrentamos con Dios, ustedes no lo tienen que hacer. Porque Satanás en cada diferente nos tienta, en cada tiempo y en cada clase nos tienta y empieza a tener pruebas. Todas las cosas que hace Satanás son las cosas que se ven en nuestros ojos. Por eso el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo no se ve. Vemos el versículo 19. Y manifiestas son las obras de carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enviados, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto con Yaos le dijo, antes que practicar tales cosas no
heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que estos trabajos de la carne destruye a sí mismo y destruye la iglesia para que no tengan la unicidad. Y entonces conclusivamente vive una vida que no coincide totalmente con la voluntad de Dios, sino nosotros vivimos atrapados en trampa de Satanás. Y entonces, ¿cómo podemos sobresaltar todos estos obstáculos de Satanás? Con nuestras fuerzas es imposible. Con nuestra voluntad no se puede. Esto es, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando así. Hablando más fácil, lleno del Espíritu. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es la palabra, oración y el evangelismo. Estar suficientemente con estos tres. Si vemos ir todos los días, ir 237 Tree Lounge a evangelizar, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Escuchar la palabra y escuchar otra vez la palabra es estar lleno del Espíritu Santo. Cuando vea a esa persona, tiene que sentir, a esa alma tiene que creer a Jesús, tiene que aceptar a Jesús. ¡Qué pena! Mirando TV, esa persona tiene que ser salvos. Me da lástima a esa persona. Si tendría la salvación, no viviría así. Eso es ser una persona llena del Espíritu Santo. Mirar todas las cosas y analizar espiritualmente. Las palabras que se declara en el púlpito, escuchar el mensaje del Evangelio, todas las cosas que están en mi corazón de Génesis 3, 6, 11, romper todos estos moldes viejos y cambiarlos solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Establecer nuevo molde de tres solos. Nuevos moldes. Dios, esta es la mejor palabra y es la mejor bendición que es. En una palabra, es Cristo. Cristo. Si nosotros disfrutamos verdaderamente a Cristo, nos da el poder. Por eso Jesús es mi Cristo. Esto es, hace creer el Espíritu Santo y hace confesar a eso, ya se terminó. Jesús es el Cristo, ¿es correcto? Será así. Sí, dice que Jesús dice que es el Cristo. No, sino tenemos que tener seguridad que Jesús es mi Cristo. Y me solucionó todos los problemas. Si no es por el Espíritu Santo, no podemos conocer. Por eso podemos ver de la actuación de esa persona. Esta persona no tiene las respuestas. Están cayendo todo el tiempo y están preocupaciones y están sin fuerzas y con el propio hace incredulidad. Esta persona no está renacido por el Espíritu Santo. Por cosas pequeñas toman las pruebas. Podemos analizarlo rápidamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ustedes tienen que ver eso y ayudar a esas personas. Especialmente nosotros, los lugares donde vayamos, tenemos que orar para que esté lleno del reino de Dios, para que llegue el reino de Dios. Tenemos que orar continuamente. Entonces nos obtenemos la fuerza espiritual. Señalando a esto, le decimos estar lleno del Espíritu Santo. Y el núcleo sale en Hechos capítulo 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no es por el Espíritu Santo, no podemos ser testigos. No podemos hacer ninguna cosa. No podemos hacer el trabajo de Dios. Por eso, aunque muramos o que vivamos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra. Y ese momento es cuando nosotros estemos declarando en el campo del evangelismo al Evangelio de Cristo.
Esas personas son las personas que están llenas del Espíritu Santo. Vivir una vida de testigo de Jesucristo, tenemos la fuerza. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Nunca vamos a estar cansados. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no me enojo. No estoy enojado. Yo durante 7 meses y fui al carcelario de Busan, el Evangelio, y a las 2 de la tarde los sábados voy. Pero ustedes saben que el sábado a las 2 de la tarde están cansados y trabajo todos los días, y el sábado voy a ese horario como la persona que llorando, echando la semilla, y estoy 3 horas parado ahí. No hay asientos en el cárcel, y hago testimonios, hago mensajes, hago alabanza y hago aceptación. Y cuando hago 3 horas, el aire también es peor, el aire es malo. Entonces, después de salir de esos 3 horas, tengo las fuerzas y salgo con agradecimiento. Llorando entré y salí con la alegría. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que experimenté yo. Si recibimos la gracia y escuchar la palabra es lleno del Espíritu Santo, pero teniendo esta seguridad, ir a ese campo a predicar la palabra, esta alegría. Si vemos en Hechos, continuamente repite esta verdad. En el versículo 4:8 dice que en el momento Pedro, cuando declaró a Jesucristo, estaba lleno del Espíritu Santo. Antes, cuando delante de una sierva que estaba temblando totalmente, pero al recibir y al estar lleno del Espíritu Santo, en frente del concilio, gritó, declaró fuertemente que Jesús era el Cristo. Y si esto no es por el Espíritu Santo, es imposible hacer. La iglesia primitiva, al experimentar este Espíritu Santo, no tuvo temor en ninguna persecución. Apóstol Pablo, al recibir este Espíritu Santo, desde ese momento cambió el mundo. Al recibir el Evangelio en el camino, cambió desde hasta toda la Europa. Nosotros también, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos sobrepasar nuestros límites. ¿Por qué tengo que recibir el Espíritu Santo? Porque yo no puedo, porque mi recipiente es pequeño. Yo soy tímido y no tengo nada y soy insensible. Pero si estoy lleno del Espíritu Santo, sobrepasamos mi límite y nosotros hacemos el trabajo de Dios. Por eso decimos guarda espiritual, médico espiritual y embajador de cumbre espiritual. Y así vamos a ir dando la influencia espiritual y convertimos un evangelista así. En un refrán de checo hay una palabra así. Costumbre es una camisa hecha de hierro. ¿Por qué? Si vestimos una vez, no podemos desvestirnos. Como esto, es muy importante costumbres. Cuando una vez grabado en nuestros corazones, y esa costumbre es difícil cambiarlo, como si fuese como una ropa de hierro, una camisa de hierro, no podemos desvestir. Costumbres viejos. Y entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? Tenemos que investirnos solamente el Espíritu Santo y el poder que está en nuestros corazones. A través de la guía del Espíritu Santo, nosotros obtenemos nuevos moldes y nuevas costumbres. Todos los creyentes de la iglesia todos pueden estar grabados en la palabra, y tenemos que estar enraizados en oración y naturalizados en evangelismo, y todos puedan vivir una persona del Espíritu. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es una vida que da fruto del Espíritu. Vamos a ver el versículo 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no la ley. El apóstol Pablo, las personas que siguen
el deseo del Espíritu Santo está hablando que tenemos nuevos frutos. El famoso teólogo evangélico John Stott lo divide en 3 grupos estos Espíritus Santos. Primero es el amor, gozo, la paz, son los frutos que produce relación con Dios. Aquí el amor no es un amor simple, sino es el amor de amar a Dios. Amor de amar a Dios. La persona del Espíritu Santo ama a Dios como papá, padre, mi papá. Nosotros amamos a Dios. Al tener este amor de nuestro Dios, podemos amar a nuestro prójimo. La palabra gozo no es la alegría simple, sino alegrar de alegría de Dios. Alegría de alegrar a Dios. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. A través de Jehová, a través de Dios, estamos alegres y tenemos fuerzas. A través de Jesús, a través de Dios. ¿Por qué Dios me ama tanto? A través de ese amor de Dios tenemos la fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Al momento de recibir esta fuerza, ¿qué sucede? Que se levanta la reforma, se levanta el crecimiento y la reforma en nuestra vida. En preguntas y respuestas sobre la confesión de fe de Westminster, en la primera pregunta dice, ¿qué es el propósito? Primero es gozar por Jehová. Esto es el objetivo del hombre. ¿Cuál es el objetivo del hombre? ¿Es estar alegre por su esposa, por sus hijos? No. Es alegrar a Dios. Tenemos que glorificar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es estar gozoso por Jehová? Sale en segunda pregunta. La palabra de Dios registrada en el Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla que dicta cómo debemos disfrutar y glorificar a Dios. ¿Cuál es el secreto de vivir una vida alegrado por Dios? Está dentro de la palabra de Dios. Estar gozoso a través de Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estar alegre por Jehová? Es estar alegre por la palabra de Dios. Obtener con la fuerza de la palabra de Dios. A través de la palabra, obtener las fuerzas. Obtuvimos las fuerzas. Antes era tristezas, pero a través de la palabra tuve la restauración y estar alegre por Jehová. La palabra que sale, esta fuerza de la alegría, ustedes tienen que experimentar. La palabra de Dios me toca mi vida y a través de eso tenemos el crecimiento y el cambio. Tenemos que saborear, experimentar esta alegría. A esto le decimos una vida bíblica, una vida de fe bíblica. Por eso la palabra que recibe la gracia es diferente. Dice que es dulce, tiene expectativas. Y esas personas son muy felices. No importa si no tienen dinero. No importa si no hay. Porque yo a través de Jehová estoy alegre. La paz no es la paz simple, sino es la paz relacionada con Dios. A través de creer a Jesucristo, nosotros a través de Dios, nosotros recibimos la paz y disfrutamos la paz. Somos libres total de la muerte, del pecado y de toda estatuta de la ley. Somos libres. Como esto, la paz, en cualquier situación, nosotros no nos conmovemos ninguna forma en nuestros corazones. Por eso yo siempre digo, mi alma, la paz, mi alma tiene la paz. Amén. Tiene que tener la paz. Nos tiene que ser quitado. Nos quiere quitar para que no tengamos la paz. Hace estar nerviosos. Satanás, si estamos nerviosos, fue quitado por Satanás. Nosotros tenemos que buscarlo de vuelta.
Si yo vivo una vida de felices por Dios, automáticamente formamos y transmitimos la paz de la unicidad. Y vamos a disfrutar la alegría y la paz, y entonces nosotros podemos transmitir la influencia espiritual. En nuestra iglesia hay muchos creyentes así. Hay muchos nuevos creyentes que vienen al ver la imagen cambiada de un creyente de la iglesia y viene aquí. ¿Por qué es así? No hace ni falta decir que vayamos a la iglesia, porque al mostrar la imagen cambiada por el Espíritu Santo, esa persona va a venir. Yo también puedo ir. Va a cambiar mirando ese cambio mío. La segunda parte es la paciencia, benignidad, bondad. La paciencia es esperar con el corazón de Jesucristo. Esperar con el Espíritu Santo, orando para que se cambie esa persona. Si nosotros decimos como nuestros criterios, como nuestros sentimientos, son las personas que guían y que tienen el deseo de la carne. Ustedes no tienen que dar heridas y sufrimiento con sus palabras. Es el sentimiento suyo. La enfermedad, si nosotros tenemos paciencia de la enfermedad, tenemos grandes problemas, pero si nosotros tenemos paciencia de esas personas, podemos tener la bendición de obtener fruto de salvar la vida. Por eso podemos... Yo tengo un carácter muy urgente. De las personas urgentes, yo soy peor. Pero si estamos atrapados del problema espiritual, siendo un pastor, busco cuál es lo correcto. Yo tengo paciencia 1 año, 2 años a esas personas. ¿Por qué? Porque tengo que salvar las almas. Y la palabra benignidad, esto quiere decir una palabra que viene del dicho de que se da el vino añejo. Esta palabra quiere decir que dar lo mejor. No solo con la palabra, sino actuación específica de la persona opuestos. Especialmente, no habla la debilidad de esa persona, sino cuidan y ora por esas personas. ¿Y qué es la bondad? Hablando fácil quiere decir que es ser bueno. La palabra que experimentaron, nosotros también tenemos que tener una vida de tener la bondad. ¿Entendieron? Porque la bondad gana al mal. Tú no tienes ni orgullos. Esos son los ruidos del diablo. Ustedes tienen que ganar al mal con la bondad. Todo esto, bondad y benignidad y la paciencia, si no obtuvimos estos 3, vamos a perder la relación con las personas. Por eso nosotros a esta parte, si nosotros no podemos, vamos a fracasar. Por eso, como lo último, es la fe, mansedumbre y templanza. Son los frutos producidos en la relación uno con uno mismo. La fe quiere decir fiel. O sea, y la mansedumbre y la restricción es cuidar, tener la restricción a sí mismo, controlar su fuerza. Esto es mansedumbre. La mansedumbre es tener control de sus fuerzas. Y volviendo de hablar, tiene fuerza pero no utiliza sus fuerzas. Controla sus sentimientos.
En una palabra, no se enoja de golpe, no se enoja. Y la restricción es saber controlar a sí mismo. Es difícil controlar a sí mismo. De estos 9 elementos, a estas personas le dicen a las personas del Espíritu Santo: yo podré tener estos 9 frutos. Podemos pensar, pero con nuestra esencia no podemos obtener estos frutos. Pero el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos hace ser posible. Por eso, si nosotros tenemos cosas para enojar, diga: Señor, Señor, esa persona, ¿qué voy a hacer? Señor. Entonces Dios dice: reconozca tú mismo primero. Entonces yo digo: sí. Ustedes no tienen que criticar y analizar y calificar. Yo soy una persona que hago muchos ejercicios hasta este momento. Viviendo hasta este momento, nunca yo agarré del cuello a una persona. Ayer, cuando estaba yendo a casa, un moto sale a la derecha de mi casa y esquivó asustados. Y paró y me empieza a decir cosas. Y yo le miré: ¿quieres morir? Yo soy una persona así. Pero por la gracia de Dios, momentáneamente podemos tener enojos. Pero cuando pasa ese momento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es así. Por eso nunca me peleé con alguien. Nunca peleé con alguien. ¿Quién soy yo? ¿Por qué vamos a pelear agarrado del cuello de matar a alguien? Por eso tiene que cuidar mucho cuando estamos manejando. Si no es eso, no hay para enojar. Hay enojos, furias, pero nosotros no hacemos, porque el Espíritu Santo nos guía en ese momento y tenemos que ser guiados. Entonces, cuando tenemos que regresar siempre en nuestra identidad. Nosotros no podemos hacer, pero el Espíritu Santo nos puede hacer. Obtener este fruto, nosotros tenemos que salvar a 237 y 5,000 tribus. Por eso, a través de la concentración, de ser elegidos, de esta unicidad, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos sean creyentes así. Conclusión: apóstol Pablo, primera palabra que dice es andad en el Espíritu, está declarando así. La última parte dice: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu, está enfatizando así. Vivir una vida de seguir. ¿Cuál es el núcleo de vivir una vida de ser guiado del Espíritu Santo? Juan capítulo 15, 26, 27 dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, del Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El papel núcleo del Espíritu Santo es que a través de nosotros hacerlo mirar a Jesucristo y testificar a Jesucristo. Las personas que creen en Jesús tienen que transmitir a Jesús. Sentir presión, no lo hagan. Si viene la iglesia, dice: siempre dice que salgan a evangelizar. Si no quieren, no lo hagan. No es la palabra que estoy haciendo a esa persona. Estoy haciendo a esa persona que dice amén. Las personas del Espíritu Santo.
Por eso no tiene que sentir presión. Si se siente presión, quiere decir, todavía yo no recibí el Espíritu Santo. Por eso nosotros no tenemos que vivir con el deseo de la carne, sino tenemos que vivir como una persona del Espíritu Santo y de obtener 9 frutos. Esto es el objetivo nuestro, de salvar las almas. En canon indio, Tagore recibió premio Nobel de literatura y habló así en Gitanjali y dice: cuando la muerte me golpea en las puertas, yo voy a dar la vida de un recipiente de la vida en ese lugar. Hasta último momento de cumplir toda la misión, tenemos que establecer delante de Dios. Pero ¿con qué vamos a establecer? Vamos a estar firmes delante de Dios. Como Pablo dice que entregaremos la vida, recipiente lleno de la vida. Si es así, no hay otra cosa más, una vida más valiosa que esto. Todos los creyentes de la iglesia Jehová, todos sean una persona de salvar y puedan establecer y sea utilizado como las personas de evangelistas en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Todos los creyentes de la iglesia Jehová viviendo en esta tierra, no seamos un cristiano como incrédulos, sino que nosotros podamos experimentar y de seguir el Espíritu Santo, y a todas las personas podamos testificar que Cristo está vida, tengamos una vida así. Cuando establecemos delante de Dios que podamos llevar el recipiente de la salvación de la vida, y todas las familias de la iglesia Jehová puedan establecer como absolutos discípulos y de obtener grandes frutos en esta vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.